Muy buenos días, estamos en la clase número 22 de Estudios Sociales para los estudiantes de cuarto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono nos permite conocer cuándo el contenido se pasa a nuestro portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema número 2 de la unidad 5, que se titula Fenómenos naturales, temblores y terremotos. Pero primero, pues obviamente hay que conocer la definición de lo que vamos a ver en esta clase, que es un fenómeno natural. ¿Y qué se entiende por fenómeno natural? Pues un fenómeno natural es un evento que tiene su aparición, que ocurre en la naturaleza y que altera las condiciones en las que ésta pues, se encuentra, no las condiciones relativamente normales. ¿A qué se deben los fenómenos naturales? Pues a diversas leyes, elementos o procesos que se dan de forma natural en el mundo. No tienen nada que ver con el ser humano los fenómenos naturales, su nombre lo indica, el ser humano no tiene nada que ver allí. Y los fenómenos naturales pues suelen ser eventos recurrentes, eventos cotidianos inclusive, pero también pueden ser eventos sorprendentes o de tipo catastrófico. Eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Cómo se clasifican los fenómenos naturales? Pues bien, los fenómenos naturales pueden clasificarse según el lugar o según la parte del planeta a la que afecte. Por ejemplo, tenemos fenómenos de tipo astronómico, que ocurren en la parte exterior o el espacio exterior del planeta, como lo que son las lluvias de estrellas, como vemos aquí en este gráfico, o los eclipses, ya sea del Sol o de la Luna. Estos son fenómenos de tipo astronómico. Fenómenos atmosféricos. Estos fenómenos tienen lugar en la capa de gases que recubre la superficie, o sea, la atmósfera. Por ejemplo, fenómenos de tipo atmosférico es el viento, es un fenómeno natural de tipo atmosférico. También puede darse en las capas superiores, como la capa de ozono. Un fenómeno bastante vistoso de tipo atmosférico es la aurora boreal, que es esta de aquí, que se da por la carga eléctrica de los electrones en contacto con lo que es la atmósfera. Produce este patrón de colores y suele observarse en los extremos norte del planeta. Tenemos también los fenómenos geológicos, que aquí tienen que ver ya con el movimiento de las placas tectónicas, con la actividad volcánica y otros procesos relacionados. Los terremotos son ejemplos de ello, como pueden ver aquí en esta imagen, pues también suele ser que los terremotos ocasionan daños a las estructuras o básicamente al hábitat de los seres humanos. También tenemos otros fenómenos de tipo, por ejemplo, hidrológico, que se relacionan con las grandes masas de agua. Pueden ser inclusive desde simples lluvias hasta las mareas oceánicas, como pueden ver aquí en la imagen. Y también tenemos fenómenos de tipo biológico o también llamados ecológicos, que afectan a las demás especies, no al ser humano, sino al resto de especies, ya sea especies animales o vegetales. Como por ejemplo las extinciones naturales y las diferentes migraciones. Como vemos aquí en la imagen, son migraciones de aves. Ahora, vamos a ver los desastres naturales. ¿Qué son los desastres naturales? No confundir con fenómeno natural. Tiene que ver, pero no es lo mismo. ¿Qué son los desastres naturales? Pues bien, son los daños o las pérdidas materiales y de vidas de seres vivos o del ser humano causadas por los efectos negativos que produce un fenómeno natural. Si el fenómeno natural tiene consecuencias bastante más graves de lo planteado o de lo esperado y produce pérdidas materiales o pérdidas de vidas, ya estamos hablando de un desastre natural. No todo fenómeno natural conlleva un desastre natural. Es posible que lo desencadene, pero no siempre es así. A diferencia de los fenómenos naturales como tal, los desastres naturales sí pueden verse influidas debido a las acciones del ser humano. Por ejemplo, en el caso de construcciones en laderas de los cerros, los cuales pues son sitios altamente inestables por terremotos o por lluvias o por inundaciones. También, por ejemplo, cuando las comunidades asentadas cerca de, por ejemplo, los volcanes, también son comunidades de alto riesgo, porque pues cuando el volcán entra en erupción, pues se pone en peligro la vida de los alrededores. Vamos a ver la relación que existe entre los fenómenos y los desastres naturales.
Como ya dijimos, pues los fenómenos naturales pueden ocasionar desastres naturales y los fenómenos más comunes que desencadenan los desastres naturales son tres: los meteorológicos, los hidrológicos y los geológicos. En el caso de los meteorológicos, como los vientos y las precipitaciones, ya sea en forma de lluvia, en forma de granizo o en forma de nieve, también tenemos los huracanes, el famoso fenómeno del Niño, que afecta a países de Sudamérica, y otros tipos de fenómenos meteorológicos que pueden llevar a desastres naturales. Tenemos también fenómenos de tipo hidrológico, como los oleajes, los tsunamis o maremotos y también las inundaciones. Y los geológicos, como las avalanchas, como los derrumbes, deslizamientos de tierra, los terremotos en sí, erupciones volcánicas, los hundimientos de tierra y otros tipos de desastres relacionados con la parte terrestre. Ahora sí hablemos del tema pues, que le da nombre a la unidad, ¿no? Temblores y terremotos. ¿Qué es un temblor? ¿Qué es un terremoto? Porque muchas veces escuchamos estos términos, pero tal vez no entendemos cuál es la diferencia o si significan lo mismo. Entonces, pues, de hecho, la forma más común de llamarlos es terremotos o de forma pues más general, sismo. Normalmente se utiliza la palabra temblor cuando se refiere a movimientos de la corteza terrestre de poca intensidad, muy leves. Y ya le suelen llamar terremoto pues cuando los movimientos son mucho más fuertes y ocasionan daños. Eso es en el argot popular, porque muchas veces se lo llama así, ¿no? Cuando es de poca intensidad le llaman temblor, cuando es de bastante intensidad le llaman terremoto. Pero pues normalmente se le llama a cualquier movimiento de la Tierra, se le llama sismo. De hecho, la disciplina que estudia esto pues se llama sismología. Entonces, el sismo pues son movimientos bruscos de la corteza. Pueden darse en diferentes escalas, no siempre son de tanta magnitud. Muchas veces se los llaman microsismos porque a veces son imperceptibles al ser humano y pueden ocurrir por diversas causas. Principalmente los sismos ocurren por actividad de fallas geológicas, pero también puede darse por procesos volcánicos, inclusive por impactos de asteroides. Actualmente, pues en los últimos años no ha pasado, pero sí se tiene registros que en la antigüedad, eh, debido a impactos de asteroides, pues sí ha ocasionado diferentes movimientos telúricos, como también se los llama. ¿Qué efectos tiene un terremoto? ¿Qué efectos produce un terremoto o un sismo de gran magnitud? Pues tiene varios efectos, entre ellos el más obvio o el más común es el movimiento y la ruptura del suelo. Este movimiento causa los daños a las estructuras que podemos ver, por ejemplo, en la imagen y que se encuentran obviamente cerca del origen del terremoto. Otra, Otro efecto de los terremotos es el corrimiento o los deslizamientos de tierra, especialmente en los bordes de los cerros y otras elevaciones. Dependiendo también de dónde suceda el terremoto, pues puede causar estos deslizamientos. Pueden causar incendios, sí, también pueden causar incendios, especialmente en las grandes ciudades y, por ejemplo, en ciudades que tengan suministro de gas por tubería. A veces los sismos no causan el daño como tal, sino que el daño es que se rompen las tuberías y pues si alguien enciende alguna fuente o fuego, enciende fuego, entonces provoca una explosión o un incendio y eso puede causar inclusive más pérdidas de vida. Otro de los efectos de los terremotos es la licuefacción. ¿Qué es la licuefacción? Es básicamente que el agua del terreno actúa como un agente disolvente del suelo. Digamos que transforma el suelo sólido en líquido, como lodo, y lo que provoca pues que el terreno sea inestable y provoca derrumbes de las edificaciones, de las casas o de los edificios que estén cerca de allí. Otro efecto de los terremotos son los tsunamis, especialmente si el terremoto se da cerca o bajo el fondo marino, porque lo que causa pues son que las olas se retraigan y básicamente vengan con la fuerza para provocar olas de grandes alturas que golpeen a las costas. Como ven en la imagen, ese es un tsunami ocurrido en Japón. Como pueden ver allí, este es el nivel de las olas que vienen golpeando la costa. Otro efecto de los terremotos son las inundaciones.
debido al desbordamiento de agua de ríos o de fuentes de agua, como las represas. Y también el impacto humano es bastante considerable, como por ejemplo causa lesiones, causa daños en las vías y caminos, muchas veces también son origen de enfermedades, porque por ejemplo cuando esto es relacionado a la pérdida de vidas, ya sea vidas humanas o vidas de mascotas, especialmente en ciudades grandes, pues muchas veces son tantos los fallecimientos, tantos los muertos que no se procesan adecuadamente y están a la intemperie, provocando pues que su putrefacción y que esto puede atraer a, a pestes o a plagas y esto causa enfermedades también. Bien, entonces terminamos la clase de hoy con las recomendaciones en caso de algún sismo. Como pueden ver, hay tres etapas durante un sismo. Bueno, tres etapas de actuación frente a un sismo, antes, durante y después. Antes, como siempre, pues lo hemos dicho también en clase, hay que tener calma, conservar la calma. Antes ya se debe tener un plan de evacuación, especialmente en la casa. Se debe también identificar qué zonas son seguras. Se debe revisar continuamente las instalaciones de luz y la del gas. Y se debe tener a la mano alimentos no perecederos, además de agua. ¿Qué se hace durante un sismo? Pues se aleja de las ventanas o de objetos que puedan quebrarse y caer. Se debe conservar la calma, ya lo dijimos también. Y se debe cortar también el suministro de gas o de electricidad, alejarse de los postes o cables. Y si está en un auto, pues estacionarse alejados de edificios altos. ¿Qué se hace después de un sismo? Se debe revisar las condiciones de la casa. Si no son buenas, pues hay que salir de allí. No se debe encender cerillos, o sea, fósforos o velas, porque puede haber escapes de gas y eso puede causar explosiones. Se debe utilizar el teléfono solamente para emergencias, para evitar saturar las líneas. Se debe mantenerse informado mediante medios de comunicación, especialmente la radio, y estar alerta porque normalmente suelen presentarse réplicas, especialmente si son terremotos de magnitud considerable. Y bien, con esto terminamos. Aquí les dejo un pequeño video sobre algunas preguntas comunes sobre los sismos, ustedes lo pueden ver allí. Y luego de eso viene el taller, actividad número 30, que son estas 7 preguntas acerca de la clase y vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra. Bien, aquí tenemos ya terminado el taller número 30 con las 7 preguntas cuyas respuestas han sido extraídas del material de la clase. Con esto finalizamos el día de hoy. Mientras ustedes pasan estos sus portafolios, finalizo la grabación y nos veremos en una nueva ocasión con el siguiente tema de la unidad.